Vamos a ver en este vídeo algunos de los detalles más interesantes de este inversor híbrido Solís S5 EH1P5K. Es el inversor que viene a sustituir el modelo Solís RHI, mejorando algunas de las especificaciones, como por ejemplo la máxima corriente de entrada de paneles fotovoltaicos, actualizándose de este modo a los paneles que hay ahora mismo en el mercado. En este caso es un inversor que está pensado para autoconsumo, para instalaciones conectadas a la red eléctrica, aunque permite también poder utilizarlo en instalaciones aisladas. Puede funcionar tanto con batería como sin batería. En el caso de utilizar baterías, tienen que ser baterías de 48 voltios, admite tanto plomo ácido como litio y podríamos llegar a cargar y descargar las baterías hasta 100 amperios para conseguir una salida de emergencia, una salida de backup de hasta 5 kilovatios de potencia máxima. Lleva incorporado 2 MPPT para conectar dos series de paneles fotovoltaicos con amplio rango de voltaje de funcionamiento por cada MPPT, así como una corriente máxima de entrada por MPPT de hasta 15 amperios y 22,5 amperios máximo de corriente de cortocircuito. Podríamos conectar en estas dos entradas un campo solar fotovoltaico de hasta 8 kilovatios pico de potencia máxima. Lleva incorporada una pantalla de 7 pulgadas a color y podéis comprobar cómo el diseño es sin ventilador externo, lo que simplifica el mantenimiento, hace que sea un inversor con una larga vida útil, sin necesidad de mantenimiento y además muy silencioso. Aquí podéis ver los diferentes accesorios que se incluyen con el inversor fotovoltaico. Como podéis ver, el fabricante nos adjunta unos conectores MC4 para poder conectar las diferentes series de paneles, en este caso una o dos series de paneles. Podéis ver que también nos adjuntan los conectores de corriente alterna, tanto el de toma de red como el conector de salida hacia cargas críticas. El fabricante también nos adjunta un batímetro o medidor de energía, en este caso de medida indirecta, muy fácil de instalar, y además pues ya viene con el cable preparado para conectarlo al inversor fotovoltaico. Por este extremo conectaríamos el conector RJ45 en el batímetro y este otro conector iría ya en el inversor fotovoltaico. Aquí podéis ver que también nos incluyen el cable de comunicación para baterías de litio, en este caso para baterías con protocolo de comunicación CAN, como puede ser Pylontech, Dynes, etc. También viene incluido el cable de potencia para baterías de 48 voltios, en este caso podéis ver que llevan un extremo estos conectores rápidos que irían en el propio inversor. Lleva este núcleo de ferrita para evitar ruido. Y pues aquí podéis ver cómo estos serían los conectores que irían a la caja de fusibles. Desde ahí ya iríamos hacia la batería con un cable de iguales características para baterías de 48 voltios. Y podéis ver que aquí nos adjuntan también esta tapa para proteger las conexiones de la batería en el propio inversor. Y por último, el soporte de pared con unos tornillos de fijación. Este sería el soporte que tenemos que fijar en la pared y después el inversor iría simplemente colgado sobre este soporte. Por aquí podemos ver las conexiones eléctricas del propio inversor fotovoltaico. Como veis, tiene dos entradas, 2 MPPT para dos series de paneles, positivo y negativo de la primera serie, positivo y negativo de la segunda serie de paneles solares. Estas serían las conexiones de 48 voltios para batería, positivo y negativo. Tenemos las conexiones de corriente alterna, tanto la entrada de red como la salida hacia cargas críticas. Por aquí tenemos la comunicación para las baterías de litio, en este caso para baterías con protocolo CAN. Como os decía anteriormente, ya viene preparado el cable de comunicación para baterías compatibles, como pueden ser Dynes o Pylontech. Por aquí tenemos la comunicación con el batímetro, que como hemos visto ya se incluye también el cable de comunicaciones, unos 5 metros para poder comunicar el inversor con el batímetro, y este sería el puerto de comunicaciones para poder monitorizar a través de algún dispositivo opcional, tanto por Wi-Fi como a través de cable Ethernet. En cuanto a las especificaciones, podéis ver cómo tenemos modelos monofásicos, híbridos monofásicos, desde los 3 kilovatios hasta los 6 kilovatios. Dependiendo del modelo, tenemos inversores que aceptan más campo solar fotovoltaico que otros. Por ejemplo, los inversores de más de 4,6 kilovatios aceptarían ya sobredimensionar la entrada fotovoltaica hasta los 8 kilovatios pico
de potencia fotovoltaica. En cuanto al voltaje, acepta hasta 600 voltios por MPPT, 330 voltios sería el voltaje nominal por MPPT. Esto quiere decir que todo lo que nos podamos acercar a los 330 voltios va a ser lo más interesante para conseguir mayor rendimiento. El voltaje de arranque por MPPT es de 120 voltios y el rango de funcionamiento del MPPT iría desde los 90 hasta los 520 voltios. La corriente máxima que acepta este inversor por entrada de MPPT es de 15 amperios y 22,5 amperios como máximo de corriente de cortocircuito por cada serie que conectemos en cada MPPT. Como podéis ver, dispone de dos entradas de MPPT para dos series de paneles fotovoltaicos. En cuanto a la batería, acepta baterías tanto de litio como de plomo ácido. El rango de voltaje iría desde los 42 hasta los 58 voltios. La capacidad mínima de la batería tendría que ser de 50 amperios hora y la capacidad máxima de batería 2000 amperios hora. En cuanto a la potencia máxima de carga y descarga de la batería, como podéis ver en los inversores más grandes, es de hasta 5 kilovatios de potencia máxima, lo que equivale a 100 amperios de carga y descarga. Como podéis ver, el protocolo de comunicación que utiliza para comunicar con baterías que tienen BMS integrado es el protocolo CAN. En cuanto a la salida de backup, podéis ver como los inversores de más de 4,6 kilovatios tienen una salida máxima de 5 kilovatios en esta salida de backup, que podría llegar a ser de hasta 7 kilovatios durante 10 segundos para cubrir algún pico de arranque. En cuanto al tiempo de transferencia, cuando perdemos la conexión con la red eléctrica y cambia al modo backup, es un tiempo de transferencia menor de 20 milisegundos. Y bueno, aquí tendríamos algunas de las especificaciones de esta salida de backup, hasta 230 voltios, frecuencia y la corriente máxima que podríamos obtener en esta salida de backup. En cuanto a los datos de entrada de corriente alterna, aquí podéis ver lo que serían los rangos tanto de voltaje, corriente como frecuencia que podemos conectar en la entrada. En cuanto a la salida bidireccional, podéis ver cómo pues tenemos hasta 6 kilovatios de potencia máximo en el modelo de 6 kilovatios y algunas de las especificaciones en cuanto a esta salida bidireccional. En cuanto a la eficiencia, podéis ver cómo tenemos una eficiencia mayor de 97,1% y una serie de protecciones como puede ser protección contra polaridad inversa en el caso de instalar los paneles con la polaridad invertida, protección contra cortocircuito, protección de sobrecorriente de salida, protección contra sobretensiones tanto en la parte de corriente continua con un dispositivo de sobretensiones tipo 2, así como también en la entrada bidireccional de corriente alterna con protección de tipo 2 también. Dispone de una monitorización de fallo a tierra y pues una protección de circuito ante fallos de arco eléctrico en la parte de corriente continua. Esto es muy útil, por ejemplo, si tenemos en alguna de las series de paneles algún defecto, algún pequeño arco. Si habilitamos esta función, detectaría este tipo de fallo de arco eléctrico. En cuanto a los datos generales, tenemos aquí las dimensiones, el peso, algunas características como puede ser el nivel de protección, en este caso IP65, dado que no tiene ningún ventilador externo, y el enfriamiento a través de convección natural, como os decíamos, no lleva ventilador externo y lleva un gran refrigerador de aluminio en la parte trasera y algunas de las especificaciones, características, como puede ser, por ejemplo, que utiliza conectores MC4 para conectar las series de paneles. Podéis ver cómo las conexiones de corriente alterna son a través de conectores rápidos que vienen incluidos. Lleva una pantalla de 7 pulgadas a color y en cuanto a la comunicación sería opcional, podemos comunicar a través de dispositivos Wi-Fi, GPRS o Ethernet. En cuanto a los diferentes modos de funcionamiento, el modo más habitual va a ser el modo Self-Use, que está pensado para instalaciones de conexión a red, para instalaciones de autoconsumo. Este modo de funcionamiento lo que hace es que va a dar prioridad al inversor para coger energía de los paneles solares para alimentar tanto la salida de backup como los diferentes circuitos que tengamos en la vivienda, en la salida bidireccional.
Por lo tanto, la prioridad para alimentar las cargas va a ser a través de la energía solar. En el caso de que tengamos batería instalada, pues bueno, la prioridad para alimentar las cargas va a ser primero energía de los paneles, después energía de la batería, y si no fuese suficiente se cogería energía de la red eléctrica. Por ejemplo, en este caso podéis ver cómo en este momento tenemos 3000 vatios de consumo en este momento, y como no es suficiente con la energía de los paneles solares, tenemos que coger energía de la batería para cubrir esos consumos que tenemos. En este otro caso podéis ver cómo pues tenemos 500 vatios de energía solar, 1500 de batería, y como no es suficiente para cubrir estos 3000 vatios, tenemos que coger energía de la red eléctrica. También podría darse el caso de que nos sobra energía. Imaginaros que tenemos la batería cargada, tenemos 3000 vatios de energía solar y nos sobra energía porque no tenemos suficientes consumos para utilizar esta energía. Lo que ocurriría es que podemos inyectar esa energía hacia la red eléctrica. Así que en este modo de funcionamiento la prioridad es alimentar los diferentes circuitos, las diferentes cargas, desde la energía fotovoltaica. En caso de que tengamos excedentes de producción fotovoltaica, esa energía se cargaría en las baterías, y en caso de que tengamos excedentes de producción y tengamos la batería cargada, pues esa energía se puede inyectar, se puede volcar hacia la red eléctrica, aunque también se podría limitar a través de la configuración del propio inversor. El segundo modo de funcionamiento es el modo Feed in Priority. Es un modo de funcionamiento que no se suele utilizar demasiado en España, dado que la compensación de los excedentes no está demasiado valorada. Así que en este caso lo que haría el inversor es, con los excedentes fotovoltaicos de la producción fotovoltaica, inyectarlo hacia la red eléctrica sin tener en cuenta la carga de la batería. Es decir, con los excedentes fotovoltaicos lo que hacemos es, en vez de cargarlo en la batería, lo inyectamos hacia la red eléctrica. Por lo tanto, como os digo, no es un modo de funcionamiento muy habitual, dado que lo interesante, por lo menos en España, es cargar la batería con los excedentes fotovoltaicos y no inyectarlos hacia la red eléctrica. El siguiente modo de funcionamiento sería el modo backup, en el cual la prioridad va a ser dejar la batería para casos en los cuales perdamos la conexión con la red eléctrica. Es un modo de funcionamiento que se suele utilizar si tenemos muchos cortes de suministro, dado que lo que queremos es garantizar la carga de la batería para utilizarla en caso de corte de suministro. En este caso configuraríamos el inversor para descargar como máximo hasta una cierta capacidad de la batería. En este caso podríamos configurarlo, por ejemplo, al 80% la batería, para que no descargue más del 80%, y si tenemos más del 80%, haríamos uso de la energía que tenemos en la batería para descargar y alimentar cargas, y cuando tengamos 80% de la batería, ahí ya el inversor va a dejar de coger energía de la batería para guardar esa energía para casos en los cuales perdamos la conexión con la red eléctrica. Como os digo, es un modo de funcionamiento muy interesante si tenemos muchos cortes de suministro. En este caso configuraríamos la descarga, podemos configurarlo al nivel de descarga que queramos la batería, al 80, al 70, etcétera, y de ahí ya no descargaríamos para mantener esa carga en caso de que no sea necesario utilizar esa energía ante un corte de suministro. Por último tenemos el modo off-grid, es el modo de funcionamiento sin conexión con la red eléctrica. En este caso la conexión del inversor sería a través de los paneles fotovoltaicos, la batería. En este caso la batería es necesaria para que funcione este modo de funcionamiento, y todas las cargas las conectaríamos a través de la salida de backup. Aquí podéis ver cómo el inversor, que como os decía es un inversor pensado para instalaciones de autoconsumo, podría llegar a funcionar en una instalación aislada de la red eléctrica, una instalación off-grid.